Gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar ya en estos momentos con la primera sesión del primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y Combate a la Corrupción y a la Impunidad. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con una gran audiencia y nos da un enorme gusto poder compartir estas experiencias que se han desarrollado tanto en Guatemala como en El Salvador, como en Honduras. Iniciemos primero con las palabras de Andreas Forer. Él es el director del proyecto FEDAC-TN-GIZ. Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a ese evento desde Honduras, donde estoy yo. Les mando muchos saludos y muchas gracias por estar conectado en esta mañana del 21 de julio del año 2021. Y yo les quiero hablar rápidamente de dos temas, de dos preguntas que me gustaría contestarles. Primero, ¿qué hacemos como Agencia de Cooperación Alemana en el Triángulo Norte? Y segundo, ¿por qué surgió esa idea de organizar ese congreso? La primera pregunta es fácil. ¿Qué estamos haciendo? La Agencia de Cooperación Alemana, financiado en este caso por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Alemania, hacemos un esfuerzo de fortalecer el Estado de Derecho, como indica nuestro nombre, en el Triángulo Norte. En principio, queremos fortalecer la independencia judicial. Independencia judicial significa, o pensamos por lo menos, si hay jueces magistrados, cortes supremas aún más independientes, entonces la reducción de la corrupción sería más fácil. El otro tema es la justicia abierta, Open Justice, un tema muy de moda hoy en día. Queremos fortalecer la transparencia en todo el sistema de justicia. Trabajamos, como ya he mencionado, con Corte Suprema, con magistrados, con juzgados en esos tres países. La idea del Congreso fue más bien una desesperanza, ¿no? No sabíamos realmente cómo seguir en el Triángulo Norte en la lucha contra la corrupción. Por eso necesitamos el apoyo de ustedes. Ustedes nos indicarán o nos pueden ayudar en reflexionar sobre unas ideas. ¿Por qué esa desesperanza? Esa desesperanza es de alguna forma, no es que yo soy un gran partidario de mecanismos internacionales, pero el hecho de que hay altas tasas de corrupción que entre otros factores hacen que la gente migra, que la gente vive en pobreza, que los jóvenes no tienen posibilidades, etcétera, eso nos preocupa. Y en el pasado vimos por lo menos la idea de tener un mecanismo internacional, uno en cada uno de los países, nos ha dado algo de esperanza, en mostrar algunos resultados. Esos mecanismos hoy en día ya no existen y entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos ahora? Una de las cosas podría ser, pues, reestablecemos tres mecanismos igual en cada uno de los países, otro CCS, otro CICIC, otro MAXI, que no creo que vaya a pasar. Y yo creo que en mi mentalidad, en mi cabeza, sería también una solución tal vez demasiado fácil, ¿no? De restablecer algo que existía. Además, tenemos que ver si políticamente eso es posible. Otra posibilidad sería
y eso también vamos a discutir en este congreso. Otra posibilidad sería fortalecer los mecanismos nacionales, las fiscalías existentes, o las comisiones existentes, ¿no? También vamos a escuchar de una comisión en Guatemala, una comisión presidencial. Tal vez eso sería la salida. Y la última salida podría ser, pero es la menos probable, es crear un mecanismo regional o incluso un tribunal regional que se ocupa de esa temática. Si digo tribunal, se refiere un poco al estilo, no sé, CPI, tal vez no tanto, pero para decir que no solamente es un mecanismo que investiga y que imputa los delitos, sino también hay jueces, tal vez jueces internacionales, una mezcla de jueces nacionales e internacionales que también juzgan esos casos con un criterio de priorización muy estricto, es decir, ahí llegarían los casos más grandes, los casos más importantes. Eso lo veo improbable, imposible, porque necesita años de discusión, años de cambios en la Constitución. Se van a involucrar muchos abogados y ustedes saben muy bien, eso siempre significa líos, va a ser muy complicado. Entonces, de momento, de una forma espontánea, lo que veo yo es fortalecer los mecanismos nacionales existentes, ¿no? Eso es un poco en términos de realpolitik, de pragmatismo, eso es lo único que veo de momento. Ojalá que ustedes tengan un poco más de ideas, más imaginación que yo, y por eso estamos todos juntos y tenemos expertos y expertas que han vivido, que viven en los países, que han vivido diferentes escenarios de mecanismos internacionales, de comisiones, de la fiscalía vamos a escuchar, y sobre todo también vamos a escuchar representantes de la sociedad civil, porque una cosa está clara: cualquier cosa que se está pensando, cualquier cosa que se está organizando a lo largo de los próximos meses, tal vez, sin el apoyo de una sociedad civil no va a pasar, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Nos deseo y les deseo discusiones abiertas, animadas, respetuosas y exitosas. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que, Cecilia, no sé si tú me escuchas, pero parece que por razones técnicos ya no tenemos moderación. Sí te escucho, André, pero no veo a Juan. No se fue la moderación, entonces esperamos un segundo. Que ya en la mañana, cuando empezamos a preparar el evento, ahí había algunos problemas. La ley de Murphy, André. Sí, Ay, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. así es. Sí. Y cuando uno cree que todo está listo, ¿verdad? Y que ya. No, además, imagínate, 350 personas escuchándonos en Sí. Washington, en Alemania, en el Triángulo Norte, en Colombia y en Sudamérica muchos también. países, Sudamérica. América del Sur, sí. Y se va a la moderación, pero ya veo que volvió, entonces tienes la palabra, Juan Luis.
Gracias, Andreas. Gracias por acompañarnos. Sí, tuvimos una brevísima interrupción del Internet en Guatemala. Andreas es el director del proyecto de fortalecimiento del Estado. Wow, está con el Internet inestable. Nos están saboteando, André. Bueno, entonces yo diría, Cecilia, tal vez empiezas con tu participación, porque parece Juan Luis tiene otra vez problemas, ya se fue otra vez. Entonces, Cecilia, si quieres, empiezas y... no, ahora está otra vez Luis. Otra vez les debo ofrecer disculpas. Ahora te vemos 2 veces, Luis. Y también te escuchamos. Es que estoy usando mi transmisión de backup justamente para tratar de impedir que vuelva a ocurrir esta caída. Perfecto. Vamos a ver. Arrancamos entonces con el primer panel de esta jornada. Vamos a discutir en torno a cuáles son las experiencias que hemos aprendido, tanto de la comisión, la MASI en Honduras, CICIG en Guatemala y CICIES en El Salvador. Hoy tenemos a 4 panelistas para acompañarnos. A 3 panelistas para acompañarnos. Primero estará con nosotros Cecilia Cortés, exdirectora del Observatorio de Justicia Penal de la MASI en Honduras. Tendremos con nosotros también a Juan Murillo, investigador, experto internacional en temas anticorrupción. Y estará con nosotros Andy Yavalois, experto internacional en transparencia y anticorrupción. ¿Qué les parece si le pedimos primero a Cecilia Cortés que ella nos haga su presentación, que está prevista que transcurra a lo largo de los próximos 20 minutos y que después de escuchar a los 3 panelistas les planteemos las preguntas en ese marco o en ese territorio que ya nos ha planteado Andreas? Tenemos opción de volver a recurrir a mecanismos internacionales para combatir la corrupción y abatir la impunidad en el Triángulo Norte de América Central, o en realidad nuestra ruta debe ser el fortalecimiento de las instancias nacionales. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Juan, y buenos días a todos que nos acompañan esta mañana. Tenemos entendido que desde distintos países, incluyendo países en Europa, tenemos en este momento alrededor de 350 personas acompañándonos. Muchas gracias al proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte que ejecuta la Agencia de Cooperación Alemana GIZ por la invitación a exponer en este importante congreso. Me gustaría rápidamente recordar el objetivo de esta primera sesión, que es identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas de la CICIG, la MASI y las CICIES para dar continuidad a la lucha contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte. Además, se espera que las intervenciones de este primer panel den lugar a responder las siguientes interrogantes. ¿Es viable instaurar mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción? ¿Vale la pena revivir una MASI, una CICIG o una CICIES? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Qué buenas prácticas y lecciones aprendidas tenemos de la MASI, la CICIG y las CICIES? ¿Pueden estas buenas prácticas y lecciones aprendidas tener continuidad en el plano nacional desde las instituciones del Estado o desde las organizaciones de la sociedad civil? Como es sabido, la subregión de Centroamérica fue protagonista de la tercera ola democrática en los años 80. En particular, los países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala,
tuvieron profundos conflictos que dividieron a sus sociedades y dejaron muchas heridas que todavía hoy siguen gravitando en distintas dimensiones de la realidad de estos países. A partir de los acuerdos de paz de Esquipulas que se firman en 1987, estas naciones inician un tránsito lento hacia la consolidación de sus democracias, con todo lo que ello implica en términos del diseño de una arquitectura institucional. Si bien ha habido avances notables para construir una institucionalidad democrática, persistieron factores estructurales que en las últimas 2 décadas dieron lugar a nuevos fenómenos que han golpeado fuertemente a la subregión en su aspiración de construir democracias transparentes, gobernables, eficientes y eficaces. Dichos fenómenos, a su vez, son detonados por la situación interna de países cercanos a la subregión, por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia y otros países del sur de América. De esta forma, el crimen transnacional, la corrupción y la impunidad se convierten en factores desestabilizadores de las frágiles democracias centroamericanas, sobre todo las 3 denominadas como Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es en las primeras 2 décadas del presente siglo y en lo que va de la tercera, cuando el impacto del crimen transnacional, el narcotráfico y la corrupción empiezan a encender las alertas y se torna más visible el catastrófico impacto que tales fenómenos están generando a estos 3 países. Distintos escándalos de enorme envergadura estallan en Guatemala y Honduras. Y en El Salvador, Nayib Bukele, como candidato presidencial en 2018, ofrece como prioridad de su campaña combatir la corrupción y la impunidad. Con el fin de fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad desde el mismo Estado, dadas sus limitaciones propias evidentes en estos 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, los mismos optan por acudir a la comunidad internacional y organismos multilaterales en busca de apoyo para enfrentar este desafío. Es así que Guatemala crea con la ONU el 12 de diciembre de 2006 la Misión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Comisión. Honduras suscribe con la OEA la creación de la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACI, el 19 de enero de 2006, y El Salvador acuerda también con la OEA el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, el 29 de noviembre de 2019. Básicamente, estas misiones se crean con base en un documento constitutivo entre las partes, en el que se definen los plazos para su vigencia, los objetivos, alcance, atribuciones que tendrá la entidad para llevar a cabo su labor in situ con su contraparte natural, el Ministerio Público de cada país. Financian su operación con recursos de la comunidad cooperante internacional y están compuestos por un equipo selecto de funcionarios internacionales altamente calificados y experimentados en las distintas áreas de la investigación criminal y un equipo de especialistas nacionales como contraparte fundamental en la realización de sus tareas. En los casos de Guatemala y Honduras, la instalación de la CICIG y la MACI se vieron precedidas por un clamor y una demanda ciudadana por la presencia de estas en momentos en que se conocieron grandes escándalos de corrupción, por lo que la existencia de tales mecanismos se asocia al rol protagónico que la sociedad civil de esos países asumió en su creación como una forma de reivindicación ciudadana y condena a la actuación de las élites políticas y económicas de estos países, coludidas para cometer fechorías, sobornar y robarle los derechos políticos y económicos, pero también los sociales a la población. Es por esta razón
que en la estructura de la MASI en Honduras se dispuso la creación de un mecanismo para la participación de la sociedad civil del país, el Observatorio del Sistema de Justicia Penal, que se concretaría por medio del establecimiento de un sistema descentralizado de observación de la justicia penal con base en la división territorial de Honduras y la jurisdicción del Ministerio Público, para que acompañara a la misión y para que una vez la misión finalizara su mandato, llegado el momento, el observatorio siguiera ejecutando su legado. Según el convenio de creación de la MASI, en su inciso 424, el sistema descentralizado de observación y seguimiento, es decir, el observatorio, mediante la elaboración de informes periódicos e investigaciones, permitiría a los operadores institucionales y al público en general identificar problemas estructurales, avances, falta de progreso, retrocesos y recomendaciones sobre el mejoramiento del sistema de justicia penal hondureño. A continuación, voy a proceder a presentarles el proceso que se siguió en Honduras para crear el sistema descentralizado de observación de la justicia penal, que realmente fue un proceso extraordinario e inédito que abarcó a todo el territorio de Honduras. Elena. ¿Tienes que compartir pantalla? ¿No? Sí. Estamos en este momento tratando de hacer la presentación, colocar en pantalla la presentación de Cecilia para que ella pueda ofrecernos el trabajo del Observatorio del Sistema de Justicia Penal en Honduras. Adelante. Pregunta si lo ven. ¿La ven, Juan? Sí, sí se ve. La tenemos ya en pantalla. Ya está la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, el Observatorio del Sistema de Justicia Penal se iba a concretar a través de la creación de este mecanismo llamado Sistema de Descentralización de la Justicia Penal de Honduras. El Observatorio de la Justicia Penal se definió como el espacio y mecanismo clave de encuentro y articulación de organizaciones de la sociedad civil con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI. El sistema descentralizado se basaba en dos principios fundamentales. En primer lugar, el de la representatividad, que tenía que ver con que identificar a las organizaciones de distintos sectores que formaran parte o pasaran a integrar el sistema descentralizado. De tal manera, se definieron 19 sectores, como se muestra en esta pantalla, con la idea de filtrar organizaciones que solamente tuvieran relación en su giro de actividad, en sus objetivos o en su misión de trabajo con el tema de la justicia penal en Honduras. Para ello, además, se definieron varios criterios que tenían que cumplir las organizaciones y así aprobar su incorporación al sistema descentralizado. Entre estos criterios están que las organizaciones que trabajan en temas como acceso a la justicia, veeduría o impunidad, organizaciones especializadas, defensores y promotores y defensores de derechos humanos u organizaciones debidamente acreditadas con personería jurídica u organizaciones que cumplan con principios de legitimidad a escala territorial. El otro principio fundamental en la creación del sistema descentralizado fue el de la descentralización. La intención fue no concentrar
todas las actividades en la capital, sino crear un sistema que verdaderamente tuviera presencia en todo el territorio de Honduras. Para eso, el territorio nacional se dividió en 6 regiones. Como ustedes saben, Honduras tiene 18 departamentos, entonces estos 18 departamentos se distribuían en cada una de estas regiones. La región sur, Choluteca, el centro oriente, Tegucigalpa, el centro occidente con la cabecera Intibucá, occidente con Santa Rosa de Copán como cabecera, la región atlántico con La Ceiba y el norte con San Pedro Sula. La estructura que se definió para el observatorio en un proceso largo de trabajo el primer semestre del año 2019 consistía en 6 asambleas regionales, una asamblea en cada una de esas regiones que ya mencionamos. En esas regiones también un comité ejecutivo regional y un comité fiscalizador regional. A partir de ahí, una Asamblea General Nacional con un Comité Ejecutivo Nacional y un Comité Fiscalizador Nacional. También se definió la figura de un Consejo Asesor Nacional, el cual estaría integrado por un grupo de organizaciones que estuvieron acompañando a la MASI desde que ésta se establece o se instala en Honduras en el año 2016. Este grupo de organizaciones, alrededor de entre 16 y 20, habían acumulado en los primeros 2 años y medio de trabajo con la misión una gran experiencia y un gran conocimiento en ese proceso de construcción del observatorio. Y entonces la intención fue que estas organizaciones permanecieran como parte de la estructura del sistema descentralizado, acompañando a las autoridades de los nuevos comités, de los comités regionales y las instancias nacionales, para hacer una transferencia y una asesoría de toda la experiencia que se había acumulado en el tema de combate a la corrupción. En esta ilustración se muestra cómo fue que entonces que se dividió el país en las 6 regiones y además presentamos en términos de instancias decisorias la Asamblea General Nacional con el Comité de Fiscalización Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y ese Consejo Asesor Nacional que se apoyaban en el trabajo o se deberían haber apoyado en el trabajo de los comités ejecutivos regionales. Posteriormente se pasó a la elección de los órganos del observatorio. Fue un proceso bastante intenso y metodológicamente muy riguroso. En primer lugar, se celebraron las asambleas regionales. Para eso se definió un protocolo muy detallado que definía todos los pasos que se tenían que seguir. Primero, para hacer un mapeo en cada una de las regiones con el fin de identificar a las organizaciones de los 19 sectores que se definieron iban a participar. Y a partir de ese mapeo se abrió un proceso de acreditación en que las organizaciones tenían que presentar un conjunto de requisitos que eran aprobados y finalmente se certificaba su condición para ser miembros y participar en la respectiva asamblea regional. De ahí se pasó a la Asamblea General Nacional con un mecanismo parecido una vez que se llevaron a cabo las 6 asambleas regionales y ya se habían electo todas las autoridades de los comités regionales. Se celebra la Asamblea General Nacional el 10 de octubre del año 2019. En esa asamblea se eligen las autoridades nacionales, el Comité Ejecutivo Nacional, el Secretario Nacional, un vocal nacional y el Comité Fiscalizador Nacional. La figura del Consejo Asesor Nacional
se decide que se va a hacer en una asamblea extraordinaria posteriormente. Para efectuar las asambleas regionales se definió un calendario que se cumplió al pie de la letra de manera muy eficiente. Las 6 asambleas regionales se llevaron a cabo entre el 18 de julio, culminando a finales de agosto, y el 10 de octubre de ese año, como ya mencioné, se celebró la primera asamblea nacional. Las organizaciones de la sociedad civil que gestionaron la construcción del observatorio lo definieron como una plataforma para el monitoreo y evaluación de la justicia penal en Honduras, con el propósito de proponer cambios, lograr incidencia y empoderar a la sociedad con respecto a su sistema judicial. Hay que tener presente que ante las debilidades crónicas de la institucionalidad estatal en estos 3 países, y sus grandes dificultades para renovarse o reformarse a sí misma, es indispensable contar con una sociedad civil movilizada, activa, crítica y propositiva. Muchas gracias, Cecilia, por su presentación. Por supuesto que preguntas fundamentales tienen que ver con qué logros tuvo esta asamblea. Sí. ¿Qué pudo observar exactamente y cuánto pudo concluir? Cecilia, vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. ¿Usted quiere decir algo para concluir su presentación? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Como parte de mi presentación, tengo que hacer un aporte que tiene que ver con un análisis prospectivo del panorama en los 3 países en la prevención y la lucha contra la corrupción. La experiencia de estas 3 misiones, sobre todo la CICIG y la MASI, puso en evidencia que cumpliendo con estándares técnicos altos y respetando y observando la normativa, sí es posible combatir el crimen organizado, la corrupción enquistada y la impunidad endémica. Pero el éxito en el cumplimiento de los resultados esperados depende también de la forma y los términos en que se negocie el establecimiento de una misión como estas. El caso de El Salvador, por sus especificidades políticas relacionadas con el estilo de gobernar del presidente Nayib Bukele, que le puso distintas restricciones al accionar de las CICIGs, impidió que ésta pudiera desplegar un mandato más robusto sin la interferencia permanente del Ejecutivo, minando eso la capacidad de actuación y resolución de la Comisión, hasta que Bukele, luego de las decisiones tomadas el 1 de mayo del presente año y controlados todos los poderes del Estado, decidió expulsar a las CICIGs que ya le resultaba incómoda. Antes ya habían sido prácticamente expulsadas de Guatemala y Honduras al no renovarse su mandato en 2019 y 2020, la CICIG y la MASI respectivamente. Tanto la CICIG como la MASI contribuyeron definitivamente a empoderar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado, generando un clima de confianza para continuar combatiendo la corrupción y la impunidad. Sin embargo, ambas fueron víctimas de su propio éxito al demostrar que sí se puede llevar a la justicia a las élites políticas y económicas y a sus dirigentes, lo que a pesar de eso no hace inviable la razón de su instauración. Las 3 comisiones se convirtieron en instituciones incómodas para las élites de poder que las percibieron como una injerencia en los asuntos internos del Estado, poniendo en peligro su influencia en las instituciones públicas y con ello la cooptación de esos estados. Como ha señalado el relator de la ONU para la independencia de la justicia, Diego García Sayán, en ciertos casos, la soberanía nacional debe dar paso a mecanismos que generen con eficacia la confianza del público del país respecto de las instituciones públicas nacionales. La expulsión de las 3 comisiones y el blindaje que como reacción generaron los poderes fácticos en estos 3 países mediante la aprobación de leyes para su beneficio no es un buen augurio acerca de lo que están dispuestas a hacer las redes político-económicas corruptas para continuar el despojo sistemático
en perjuicio de las mayorías. La buena noticia es que al menos en Guatemala y Honduras, el legado de la CICIG y de la MASI ha hecho perdurar las antorchas encendidas en las protestas callejeras para continuar adelante con este desafío monumental de combatir la corrupción y la impunidad. En el caso de El Salvador, los efectos de la expulsión de las CICIGs están por verse debido a un gobierno que cada día luce más autoritario y sigue tomando decisiones al margen de la ley y la Constitución. En cuanto a las alternativas a futuro para estos países, la viabilidad de instalar nuevas comisiones como la CICIG, la MASI o las CICIES dependerá completamente del gobierno de turno con el que se negocie y si se trata de un gobierno penetrado por la corrupción o no. La experiencia de estas comisiones ya se ha examinado y sistematizado, por ejemplo, por la American University, por la Fundación para el Debido Proceso y Inside Crime, por ejemplo, y hay claridad de qué funcionó bien y qué no para diseñar modelos que superen los resultados obtenidos. Por otro lado, en este momento, el factor geopolítico con la llegada de la administración Biden a la Casa Blanca es un elemento esencial. Dada la inestabilidad creciente en toda América Latina, Estados Unidos ha vuelto a mirar a Centroamérica a propósito de la migración, pero están claros de que el trasfondo de la migración tiene directa relación con las fragilidades de estas pseudo-democracias expulsoras de personas que viven al margen de la solidaridad y responsabilidad del Estado, precisamente como resultado de la perversidad de la corrupción y la impunidad. Como afirmó el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, los 4.000 millones de dólares del plan de Biden no van a cambiar la realidad de estos países sin un compromiso firme y transparente de los países del Triángulo Norte para respetar el fortalecimiento del Estado de Derecho y con ello sus democracias. Lo anterior pasa porque la ciudadanía de estos países y la sociedad civil organizada continúen al frente exigiendo mejor justicia, haciendo que el poder rinda cuentas y ejerciendo su voto para sacar del poder a las élites y redes corruptas cuando irrespetan las reglas. Punto que nos permite tocar el tema de la cultura política, que es urgente mejorar para que los ciudadanos comprendan que es con sus votos que pueden elegir a las mejores personas para gestionar con transparencia y probidad a sus gobiernos. La cultura política se refiere a las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos y evaluaciones predominantes acerca del sistema político. Incluye las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de los individuos acerca de lo político. La cultura política de un individuo condiciona y guía su conducta política. El combate a la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte requiere urgentemente el fortalecimiento de la cultura política a través de programas de educación democrática de jóvenes y adultos para contribuir a formar y reforzar su cultura democrática. Según la politóloga guatemalteca especialista en cultura política, Dinora Aspuru, vivir en democracia no genera automáticamente una cultura política democrática de los individuos, de donde es particularmente importante reformar los procesos de socialización política formal a través del sistema educativo, pero también informal pasando por la familia y otros grupos sociales. La ciudadanía democrática con fuerte participación es un imperativo para que los países del Triángulo Norte eliminen la corrupción y la impunidad y rescaten así su Estado de Derecho y su democracia. Ha sido un gusto compartir con tan distinguido auditorio estas ideas. Tengan un muy feliz día y quedo a la disposición.
Vamos ahora a darle la bienvenida a Andy Yabaloa, después de agradecerle a Cecilia Cortés por su presentación de este observatorio desarrollado en Honduras para revisar las actuaciones de la MASI y las prácticas necesarias para mejorar el combate a la corrupción y el abatimiento de la impunidad en aquel país. Andy Yabaloa es un abogado guatemalteco, es un experto en materia de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Gracias, Andy, por acompañarnos. Esperaríamos que tu presentación se concrete en 20 minutos, un máximo de 25 minutos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Luis. Qué gusto estar acá con ustedes. Un agradecimiento particular a la cooperación alemana por un evento de esta naturaleza tan importante en el marco actual de nuestros países. Efectivamente, intentos desde Guatemala, desde Honduras y El Salvador, últimamente, de crear entidades que pudieran fortalecer, digámoslo así, nuestros sistemas de justicia penal tan necesitados de cambios sustanciales. Pero más allá de estos intentos que siempre son bien recibidos por la población en general, y no tanto por las autoridades, me atrevería yo a decirlo, aunque en ocasiones den la apariencia de que sí, así ocurrió en Guatemala, y también lo pudimos atestiguar recientemente en el caso salvadoreño, aunque con la mutación a la que ya se hizo referencia esta mañana, y que esos cambios sustanciales y que terminaron coartando, digamos, la posibilidad de que en El Salvador pudiera tener eficiencia y eficacias más allá de lo que el Ejecutivo quería permitir. En ese orden de cosas, entonces, yo quiero hablar más bien con todos y con todas de, en el caso guatemalteco, y ceñirme mucho al caso guatemalteco, de lo que yo denomino el legado de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala. O sea, yo considero que en términos positivos podemos hablar sobre que hay un legado que nos permite inferir lecciones aprendidas y algunas buenas prácticas. Y estas lecciones aprendidas y estas buenas prácticas me parece que son necesarias, son indispensables, son un imperativo para dar continuidad a la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte. Definitivamente, algunos antecedentes, del caso guatemalteco, que no todo fue siempre, como diría uno de los excomisionados de la CICIG acá en Guatemala, el señor Castresana, el primero de ellos, de los tres que ocuparon ese cargo. Él decía, no todo fue miel sobre hojuelas. Y efectivamente, esta idea de crear una entidad internacional que pudiera contribuir sustancialmente a la identificación, a la ubicación y al combate a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, las llamadas SIACs, acá en Guatemala, y el papel que éstas ostentaban en el aseguramiento de la impunidad para integrantes de las clases políticas, de la clase económica y, como no, del estamento militar, pues fue algo que la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil, identificaron como indispensable. No se puede pensar, fue la resumida conclusión, no se puede pensar en un proceso que enfrente estos cuerpos ilegales y estos aparatos clandestinos de seguridad, estas SIACs, me voy a seguir refiriendo por su acrónimo en mi presentación a ellas, sin contar con elementos efectivos que permitan llevar a cabo un proceso de investigación criminal adecuado, pertinente. ¿Y cómo garantizarlo? Pues las organizaciones de sociedad civil llegaron a la desafortunada conclusión, y recalco desafortunada, de que a lo interno esto sería inviable. Es decir, en aquel momento, estoy hablando de los primeros años del presente siglo,
la sociedad civil ya se había enfrentado a un sistema judicial que, digamos, actuaba bajo ciertos parámetros conservadores y que era necesario revitalizar. Y evidentemente también el papel del Ministerio Público, que por mandato constitucional, pues es el encargado de tener el control, la dirección de las investigaciones en Guatemala, así como de velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Esto está en la Constitución Política de la República Guatemalteca en el artículo 251. En ese orden de cosas, pues se identificó la necesidad entonces de que se combatiera las CIACs y también por otro elemento sustancial. Las CIACs estaban promoviendo, estaban fortaleciendo elementos efectivos de corrupción, actos de corrupción para beneficiar a los grupos que ya he mencionado, estos tres grandes grupos que pudiéramos ubicar, que son la clase política, económica y la militar, en el caso guatemalteco. Y evidentemente las CIACs se aprovecharon de esta aura de corrupción que, no vamos a mentir, no es una cuestión que haya surgido espontáneamente de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso histórico. Me atrevería yo a afirmar que venimos arrastrando esto de siglos, desde consideraciones históricas, desde la colonia y la impostura que se hizo de ciertas formas de entender las cosas y la administración pública desde aquel entonces. Y entonces es un proceso complejo, difícil, que pasa más allá de lo meramente judicial. Evidentemente es necesario todo un proceso extra lo judicial para que se pueda ir modificando, al menos en el caso guatemalteco. No quiero referirme en que sean necesariamente así en los casos salvadoreño y hondureño, aunque compartimos una historia en común y estas influencias desafortunadas se vienen arrastrando igualmente desde hace tiempo. Y tras este convencimiento, obviamente, hubo un primer intento en el caso guatemalteco en el año 2004, ¿verdad? Donde se intenta crear una comisión de investigación de estos CIACs, ¿no? De estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Una cuestión ahí importante es, había una euforia, digámoslo así, con esos términos, por la necesidad preclara de fortalecer el sistema de justicia penal guatemalteco frente a estos grupos, frente a estas CIACs que ya estaban enquistadas en el aparato estatal y que empezaban entonces a construir las bases de lo que yo denomino una cleptocracia guatemalteca. Y ya estaban construyendo esas bases sobre los parámetros que les ofrecía la gran corrupción. La gran corrupción, muy diferente, por favor, a la temática de la corrupción habitual, de la pequeña corrupción que se puede apreciar en casos muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, en las famosas, y perdón por el vulgarismo, en las famosas mordidas que a veces se da para evitar algún tipo de multa, particularmente en aquellas vinculadas con infracciones de tránsito. No, esa es la pequeña corrupción. Las CIACs aprovecharon la gran corrupción. La interrelación que existía entre los grupos a los que he hecho referencia en mi primera intervención y que facilitaban una serie de beneficios a los mismos integrantes de las CIACs y a terceros que no iban a dejar de aprovechar. Y entonces la necesidad de crear esta entidad, esta CICIACs, dejó de lado algunas consideraciones que fueron advertidas después a través de una opinión consultiva que emitió la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, la cual, en resumen, para todos y todas, lo que decía es que habían visos de inconstitucionalidad en el acuerdo de creación de las CICIACs. Y esto nos lleva entonces, para el caso nuestro y compartir con todos y todas,
A la lección, a lo que yo denomino, y a lo largo de la presentación voy a ofrecer esta alternativa de hasta 8 lecciones aprendidas a partir de la experiencia guatemalteca. La lección número 1, respecto de quien les habla, es respetar el orden jurídico interno. La implementación de una entidad, sea nacional o internacional, con atribuciones pertinentes para poder promover la lucha en contra de la impunidad y la corrupción, exige previamente el análisis y la reflexión respecto del orden jurídico vigente. No estoy diciendo con ello, por favor, que no podamos estar en desacuerdo con algunas disposiciones normativas, pero lo que sí estoy diciendo es que es un imperativo categórico el que se haga esa reflexión, el que se lleve a cabo ese análisis para poder conocer cuáles son los alcances y límites normativos que van a permitir la creación de una entidad, por ejemplo, con las características que llegó a tener en el caso guatemalteco la CICIG, que en su mandato tenía 3 objetivos claramente definidos. Y en ese orden de cosas es importantísimo que se haga estas consideraciones de forma ex ante, previa a que se lucubre, por ejemplo, la redacción de un acuerdo. Porque de lo contrario, se pueden ver en la situación, en la circunstancia que se enfrentó Guatemala de que simplemente no pudo nacer a la vida jurídica y no pudo ejercer actividades plenas, en el caso las CICIACs. Ahora rápidamente hablemos de lo de la CICIG. Aquí quiero establecer 2 puntos de partida importantísimos desde el punto basal que ya describí anteriormente. Y resulta ser que otra vez, fíjense ustedes, la importancia de las organizaciones de sociedad civil, y ahora voy a destacar más la importancia de algunos actores de las organizaciones de sociedad civil. Y porque nombre a una persona en particular no quiere decir que no hayan habido otras que han estado también muy vinculadas a la creación de lo que fue la CICIG. Sin embargo, me sirve esta persona de ejemplo por el ímpetu que supo imprimirle a esta necesidad. Me refiero a la señora Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, que fue una de las personas que con mayor ahínco, si me permiten la expresión, promovió que, bueno, si esto en verdad es inconstitucional, pues hagámoslo constitucional. Y en ese orden de cosas, ejerció, digámosle, una sana presión sobre otros actores importantes dentro del gobierno de Óscar Berché, y particularmente una interrelación muy importante que se tuvo con la figura del vicepresidente, Eduardo Stein. Y a instancias de personas como ella, de personas como Neri Rodenas y otros que estuvieron muy cercanos a este proceso de creación y de mejora en el marco normativo, se logra finalmente la redacción de un acuerdo que esté empalmado con las disposiciones constitucionales, particularmente aquella a la que ya me referí, la del artículo 251 de la Constitución, y que le asigna un papel predominante y de un monopolio muy exclusivo, no sé si cabe ahí esa redundancia, al Ministerio Público en el tema de la investigación criminal y en el tema de dirigir esta y de velar por el cumplimiento estricto de las leyes en el país. En ese orden de cosas, fue relevante entonces que se pudiera contar con esta interacción entre la sociedad civil y las autoridades gubernamentales y la mejor predisposición que se pudo ubicar entre estas en aquel momento histórico. Y luego el otro elemento importante en la creación es contar también con el apoyo de personas igual dentro de entidades internacionales. En el caso, quiero señalar a Marta Doggett del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas. Y no es, insisto, por favor, no es que solamente estas personas hayan estado detrás, pero fueron claves en esa determinación. Y entonces se logró establecer un acuerdo que fue firmado el 12 de diciembre de 2006 y que fue posteriormente, y ya con una opinión favorable de la propia Corte Constitucional guatemalteca, ya fue ratificado por el Congreso el 1 de agosto de 2007
y logró entrar en vigencia el 4 de septiembre de ese año. Y el Secretariado de Naciones Unidas logró entonces ya la designación del primer comisionado, el señor Carlos Castresana, que fue quien asumió ese papel en aquel entonces. Y esto me lleva a nuestra a la lección número 2 que yo quiero compartir hoy con ustedes. La existencia de promotores internos y externos es sustancial para que este tipo de mecanismos institucionales, ¿verdad?, puedan tener un inicio propio, un buen punto de partida y que en consecuencia puedan desarrollar sus actividades. Es esencial donde se vea. Más allá de otro tipo de consideraciones, pragmáticamente es importante los promotores internos y externos de un proyecto cuando éste pretende tener estos visos como los que tuvo la CICIG. Y bueno, ya les había adelantado un poco lo del mandato y que tenía 3 áreas específicas, que no se preocupen, no voy a detenerme a leer cada una de las mismas, pero sintetizando un poco, tenía que realizar procesos de investigación, tenía que realizar procesos de colaboración con el Estado, ¿verdad? Para precisamente atacar a las SIACs, no solo identificarlas, sino que promover la desarticulación de las mismas. Y un tercer elemento que en Guatemala siempre generó muchas suspicacias a lo interno, las recomendaciones al Estado para la mejora normativa y para la creación de la política, por ejemplo, de política criminal para enfrentar estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, nada estrambótico, nada fuera de sentido. Sí hubieron algunas experiencias que demostraron la necesidad de tener previamente, lo reconoció el mismo Castresana en su momento, de tener previamente el conocimiento del contexto general del país al que se viene y que muchas veces los informes se quedan cortos. Y en ese sentido, la lección 3 es una adecuada hermenéutica, una adecuada interpretación, por ejemplo, del mandato que se le confirió en el caso de CICIG a esta, y que pasa por, fíjense ustedes, esto es muy importante, por la normatividad interna del Estado. Por ejemplo, en el caso guatemalteco, yo quiero destacar con todos y todas el texto del artículo 149 de nuestra Constitución Política, que estatuye el interrelacionamiento del Estado guatemalteco con sus pares de la comunidad internacional, y destaco de este interrelacionamiento que es para buscar, entre otras cosas importantes, la defensa, fíjense ustedes, de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos que se encuentran en sus respectivos territorios. Y, ojo, ese interrelacionamiento pasa también por el reconocimiento de los tratados internacionales, ¿no?, en términos generales, y no digamos, en el caso guatemalteco, por vía del artículo 46 de la misma Constitución, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por el país. E incluso, más importante que los 2 artículos antes mencionados, me retrotraigo al artículo 44, en cuyo segundo párrafo deja en claro la existencia y reconoce esa existencia de otros derechos, de otras garantías, agrego yo, que tal vez no estén textualmente reconocidas en nuestra normatividad, en nuestro orden jurídico interno, pero que son igualmente exigibles por pertenecer a los seres humanos. Y en ese orden de ideas, y solo con estos 3 artículos que he mencionado, ya se podría hacer una adecuada hermenéutica de los principios que inspiraron, por ejemplo, la creación de la CICIG, o de los principios que podrían inspirar revitalizar esta idea y crear una nueva entidad. Castresana, el comisionado Castresana, y lo he tomado mucho de punto de reflexión, porque él literalmente tuvo que venir a abrir brecha. Y él hablaba en algún momento, en algunas entrevistas que le han realizado, de los denominados casos test ante los tribunales.
Y en este sentido, y brevemente, les confieso que me llamó poderosamente la atención la candidez en que Castresana ya más recientemente lo ha dicho, se vinieron a dar cuenta con estos, digamos, presentación de pequeños casos que no eran los de la gran corrupción necesariamente, se pudieron dar cuenta de una cuestión que les podría afectar, de una reacción negativa. La parte guatemalteca no existía. Ojo, cuidado con esto. Y una reacción de rechazo ante la presencia de una entidad como la CICIG, que tenemos que entender ahí, y resalto ahorita por primera vez en esta mañana esta idea que mi antecesora en la exposición ya había mencionado, y es la independencia. Esa independencia generó, a mi consideración, no pocas antipatías ante esta entidad. En un momento explico por qué. Pero, eso sí, de la experiencia de Castresana con estos casos test, se puede inferir la lección número 4, y es la existencia de una contraparte local. La viabilidad entonces de estos mecanismos en contra de la impunidad y en contra de la corrupción requieren necesariamente la existencia de contrapartes locales, pero que estén auténticamente comprometidas y, ojo, segunda vez que lo digo, y que sean independientes, que permitan un efectivo entonces desarrollo de acciones en el marco del respeto de la normatividad, tanto interna como de la normatividad externa. En el caso guatemalteco, insisto, los 3 artículos que he citado permitían el que se pudiera invocar el derecho convencional, y era una necesidad en todo caso esta invocación, particularmente para el ejercicio hermenéutico de interpretar los alcances y límites de la Comisión Internacional. Y entonces ahí ciertos convenios, los convenios de Viena, por ejemplo, sobre el derecho a los tratados o sobre relaciones diplomáticas, sirvieron en no pocas oportunidades, me consta, porque yo promoví incluso, junto con la Fundación Mirna Mac, por supuesto, como abogado de esta, promovimos ahí acciones constitucionales para la defensa de la CICIG y la defensa de algunos actores que habían estado apoyando a la misma entidad. Y uno de los elementos sustanciales de interpretación fueron estos convenios a los que he hecho relación. Y por lo tanto, también era importantísimo que las contrapartes locales pudieran tener esta comprensión, que existiera este compromiso al que he hecho yo relación acá, y que pudieran en consecuencia contribuir al trabajo señalado. Otro elemento que no quiero dejar pasar es la contribución de algunas personas dentro de la administración pública, precisamente comprometidas, como el caso del difunto magistrado Barrientos Pellicer, que contribuyó de alguna manera sustancialmente a través del impulso del sistema de mayor riesgo en los tribunales de justicia de este país. Y que si no fuera por ese impulso, quizás los resultados que llegó a alcanzar en su momento la CICIG no se hubieran logrado, definitivamente. Y, Andy, perdón que te interrumpa. Tenés 5 minutos para concluir tu presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy entonces adelantando algunas cuestiones. Me voy a hablar rápidamente sobre las lecciones. Es indispensable, en la lección 5 quiero destacar que se haga una distinción entre los integrantes de la comisión, por ejemplo, en el caso de CICIG, y la comisión como tal. Aquí en Guatemala ocurrió que había una fusión, podríamos decir, entre la figura de los comisionados y la institución. Esto creo yo que fue una falencia que debe de ser superada y que se debe de dejar muy claramente separado de que quien representa y dirige a esa entidad no necesariamente es la entidad. Es una persona que ha sido designada para estar ahí, para tomar unos principios de dirección, pero que la entidad la supera y la entidad merece entonces tener consideraciones cuasi de persona jurídica, con todos los derechos que una persona jurídica podría llegar a tener. Entonces esa es una lección muy importante. La participación de la sociedad civil es la lección número 6. Es indispensable, ya lo dejé en claro, que las personas de sociedad civil
puedan efectivamente tener la ocasión de expresar las ideas, de poder apoyar la concreción de crear entidades de esta naturaleza para la lucha contra la impunidad y la corrupción, precisamente porque estas organizaciones han tenido la capacidad de identificar que la independencia es un elemento clave para el éxito en esta lucha. Y evidentemente otra cuestión, otra lección que dejó el paso de la CICIG en Guatemala es la necesidad de un fortalecimiento institucional. No solo, agrego yo, del Ministerio Público, que sí es relevante, pero sí de otros estamentos como lo puede ser el propio organismo judicial y el sistema de integración de las altas cortes. Y finalmente, para concluir mi presentación, la lección número 8, es posible luchar contra la gran corrupción. Eso no lo dije yo, lo dijo precisamente el señor Iván Velázquez. Y quizás esta sea la lección más valiosa y positiva que deja tras de sí la existencia en el ámbito guatemalteco de una entidad que contribuyó a que los ciudadanos guatemaltecos, las ciudadanas guatemaltecas, pudiéramos atestiguar que sí se puede luchar contra las CIACs y contra cualquier otra organización, llámenle como quieran, que se sustente en la corrupción y que se sustente en la promoción de la impunidad. Y que al menos durante ese periodo entre septiembre de 2007 y septiembre de 2019, en que fue el cierre de actividades de la CICIG, hubo un momento de esperanza y de claridad de que las cosas se pueden lograr y que depende mucho de nosotros, los ciudadanos, de hacer que se logren. Lo dejo ahí y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Andy, por tu participación. Esto último que has dicho, la octava lección que has planteado, sin duda es exactamente así. La CICIG en Guatemala logró demostrar que no solo se podía luchar contra la corrupción a gran escala desde la cúpula del Estado, pero también desde estamentos con un gran poder en la sociedad guatemalteca, sino que además le permitió a muchísimos guatemaltecos percatarse de esos mecanismos de la corrupción, la cooptación del Estado, la integración de redes, la transversalidad a lo largo de diferentes gobiernos, de estructuras que verdaderamente están listas y dispuestas a extraer fondos públicos de manera constante. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Murillo Castellanos. Él es hondureño, es experto en materia de lucha contra corrupción y le agradecemos, Juan Carlos, su participación. Y voy a hacer esta súplica que empieza a parecer un poco útil, pero poco útil, pero lo digo con franqueza. Ojalá su presentación pueda tomar 20 minutos para que luego nos aboquemos a discutir con los expertos sobre estos temas. Adelante. Un segundo. Bueno, les extiendo un cordial saludo a todos los presentes, a los coordinadores del proyecto FEDAC, a la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, pero principalmente pues, a los funcionarios encargados de las políticas públicas, los agentes de tribunales, los representantes de la sociedad civil, ya que día tras día estas personas son las que enfrentan las grandes adversidades en las que nos tiene sumergida la corrupción y la impunidad. Solo comparto pantalla. Nos aparece, Juan Carlos, que has empezado la función de compartir las pantallas, pero todavía no podemos verla. No sé si querrías iniciar tu presentación, aunque no tengamos esa pantalla nosotros a la vista. No hay problema, pero ¿me escuchan? ¿No hay problema? Te escuchamos perfectamente. Bueno, en esta intervención se me ha pedido enfatizar en el legado de la MASI, CICIG y CCS. Pero para hacer esto, he considerado muy necesario utilizar una metodología científica muy pertinente y posiblemente la más apropiada sea una técnica de derecho comparado que permite brindar una macrocomparación entre estas entidades.
La metodología la constituyen las etapas comparatistas descritas por Mauro Capitelli. Creo que me está compartiendo la pantalla. No, aún no tenemos acceso a tu pantalla compartida, Juan Carlos. Y bueno, la metodología la constituyen las etapas comparatistas descritas por el ilustre Mauro Capitelli. Este fue un jurista italiano y académico que desarrolló diversas etapas relacionadas al tema del derecho. Me parece que estamos teniendo dificultades con la transmisión de Juan Carlos Murillo. Hemos perdido su imagen en estos momentos. Vamos a darle unos minutos para ver si él puede reconectarse. De no ser así, vamos a pasar a desarrollar ya preguntas. Somos en este momento 288 personas participando con marcado interés en este primer panel. ¿Qué experiencias nos han dejado las comisiones de lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras, en El Salvador y en Guatemala? Son procesos distintos, por supuesto, que alcanzaron un nivel distinto de desarrollo y que tuvieron logros diferentes. En el caso de Honduras, la señora Cortés nos explicaba, por ejemplo, cómo se estableció un observatorio que de manera descentralizada en todo el territorio hondureño y a partir de la participación de una gran cantidad de entidades de sociedad civil se pudo acompañar el esfuerzo de la MASI por luchar en contra de la corrupción y obtener lecciones respecto a qué prácticas positivas y qué prácticas era necesario variar para que tuviera éxito este proceso. Andy Yabalba nos ha presentado 8 lecciones con base en la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde esa necesidad de reflexionar antes de iniciar con una comisión de este tipo o con una institución de este tipo sobre la legislación interna y las posibilidades que esa legislación interna ofrece verdaderamente para el desempeño, hasta la necesidad de que haya tanto luchadores internos, promotores internos, como aliados desde el exterior para poder llevar a buen fin el desarrollo de una entidad como la CICIG. Por supuesto, también es necesario mantener una interpretación apropiada del mandato y es necesario que exista algo que decía el primer comisionado de la CICIG en Guatemala, que exista una auténtica contraparte local. Miren, yo quisiera atender a la demanda que están haciendo buena parte de nuestros participantes el día de hoy. Las presentaciones entiendo que sí pueden compartirse. Hay mucha petición, Cecilia, sobre la presentación que usted ha hecho del observatorio en Honduras. Si esa puede compartirse, están pidiendo también, Andy Yabalba, que se pueda compartir tu presentación con esas 8 lecciones de la que nos hablabas. Le voy a pedir a Andy Yabalba que responda a la primera pregunta que ha surgido el día de hoy, en tanto logramos la reconexión con Juan Carlos Murillo. Andy, están preguntando respecto a cuál ha sido la participación de la sociedad civil en esta lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala y de qué manera se ha planteado el poder político, el poder económico frente a esa sociedad civil. ¿Qué recepción ha tenido esa participación suya en el trabajo de la CICIG? Muchas gracias. Es la pregunta, ¿no? Esa es verdaderamente la pregunta. Yo, como colaborador insignificante en esta batalla, les puedo decir con mucha preocupación que si no fuera por las organizaciones de sociedad civil, de todo tipo, por favor, aquí hay que dejarlo claro. En mi ejemplo, pues yo cité una, pero insisto, es que hay más. Por ejemplo, la lucha por la recuperación del medio ambiente es importantísima. La reivindicación de los derechos de mujeres, que recientemente organizaciones de sociedad civil guatemaltecas han puesto el dedo en la llaga sobre cómo los derechos de las mujeres en nuestro país
se están violentando constantemente, incluso con la aquiescencia del Estado. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Como una primera parte de mi respuesta para todos y para todas es, sin la sociedad civil, desde el punto de vista de quien les habla, difícilmente se podría llegar a concretar un espacio crítico, un espacio propositivo, porque no todo es solamente crítica, por favor. Esa es una mala leyenda, una leyenda urbana que se ha generado alrededor de las actividades de la sociedad civil. Muchos somos muy propositivos y en ese orden de cosas y pragmáticos, y en ese orden de cosas la participación es esencial. Pero esa participación de ser generadora de pensamiento crítico ha tenido una respuesta negativa por parte de las autoridades gubernamentales que han venido a reaccionar, digámoslo así, de una manera radical y contundente. Y como ya se habrán dado cuenta, me gusta mucho listar cosas. Entonces les voy a listar solo 2 cosas puntuales para concretar mi respuesta. Número 1, la utilización, lo que yo he llamado en otros foros, por ejemplo en El Salvador, fue la primera vez que lo dije, la instrumentalización de la normatividad interna y externa para el menoscabo de los derechos y garantías ciudadanas. Punto. Ese es un elemento sustancial que se debe de considerar. Y número 2, la criminalización sustancial de la protesta social y del reclamo de los derechos por parte principalmente de personas que pertenecen a las organizaciones de sociedad civil. Esa ha sido la temática que por lo menos se ha podido identificar en los últimos 2 gobiernos, en el caso guatemalteco, favorecida desde los 3 poderes del Estado. Andy, solo déjame terminar esta pregunta y le vamos a dar paso ya a Juan Carlos Murillo, que está de vuelta con nosotros, afortunadamente. Claro. Solo déjame terminar preguntándote, ¿crees que ha tenido éxito esa crítica, ese discurso crítico desde el poder hacia las organizaciones de la sociedad civil frente a la sociedad guatemalteca? ¿Crees que han logrado desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y su favorecimiento de la lucha contra la impunidad y la corrupción? En algún grado reconozco lastimosamente que sí, y esto es derivado a un contexto que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo acá en Guatemala y que es la vinculación de un posicionamiento ideológico desde la Guerra Fría hasta el presente. Y entonces la acusación de rojos, de comunistas, ha calado mucho, particularmente, Juan Luis, en la clase media urbana, en la clase media de los cascos urbanos de la sociedad guatemalteca, que replica esta noción, ¿verdad? Que replica que Helen Mack es comunista, por ejemplo, que replica que Neri Rodenas es comunista, que replica que entidades como Acción Ciudadana son comunistas, y entonces ya se cierran, ya no quieren escuchar y replican algo que me preocupa aún más, que por qué criticar. Fíjate, que por qué criticar. Yo ahí lo dejo para la participación de Juan Murillo. Gracias. Gracias, Andy. Juan, bienvenido de vuelta. Sabemos que hay dificultades en la conexión de internet. ¿Podrías retomar tu presentación, por favor? Y si fuera posible, reducirla un poco para que todavía tengamos tiempo de discutir. Vale. Creo que todavía no puedo compartir, es inútil. Así que... No, ahora sí, ya la tenemos. Vale. Pero... Bueno, si quieren nos podemos ir a la siguiente, Filmina. Bueno, antes que nada quiero agradecer principalmente a los operadores de justicia, a los representantes, la sociedad civil, y pues me han pedido pues, que haga una maravilla, que reduzca la presentación a 20 minutos, y pues lo que tenía planeado era presentar una metodología científica para poder comparar a todas estas entidades. Y las etapas son la identificación de un punto de partida que viene a ser el tema de la corrupción, la determinación de las normas o instituciones que vienen a ser la CICIG, la MASIG y la CICIES, razones que puedan explicar las analogías y las diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un mismo problema, y la investigación sobre las tendencias evolutivas, las cuales pueden ser tanto divergentes como convergentes, según Eduardo Ferrer MacGregor.
Y por último, la valoración sobre las soluciones adoptadas para determinar la eficacia o ineficacia en la resolución del problema. Podemos ir a la siguiente. En cuanto a la identificación del punto de partida, esta macrocomparación inicia a partir de los acontecimientos de corrupción e impunidad que propiciaron la creación de la CICIG, la MASIG y la CCS. Como se ha mencionado, en el caso de la CICIG fue el caso de la CIAX, en el caso de la MASIG fue precisamente por un desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en el caso de la CCS, fueron investigaciones, fue más un proceso acumulativo, fueron investigaciones que se realizaron a los expresidentes de los periodos de 1994 a 2004, de 2004 a 2009 y del periodo 2009 al 2014. Aunque es lamentable que estas entidades se hayan extinguido, debemos decir que los roles de estas entidades han sido muy prometedoras, ya que estos han permitido brindar una mejor ruta para obtener un Estado de Derecho, para la rendición de cuentas y, como se ha mencionado anteriormente, para el bienestar de todos los centroamericanos. Lamentablemente, estas entidades han sido objeto de constantes cuestionamientos. Sin embargo, un evento histórico que, además de contextualizar el escenario centroamericano y contrasta dichos cuestionamientos, es el hecho que durante la década de los 70, 80 y 90 se promovieron los programas de ajuste estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A pesar que estos programas se promovieron con tintes progresistas y renovadores, se caracterizaron por la descontextualización de los países. Esto muestra ilustrativamente que en estos ordenamientos jurídicos se han implementado políticas compartidas con organismos supranacionales. Aunque en este caso la abstracción fue unilateral, como programas de pseudomodernización, son eventos que cierran de manera amplia el debate sobre la legitimidad de estas entidades. Y más cuando la visión de los gobiernos en materia de democracia, gobernanza e impartición de justicia mantiene el mismo matiz reduccionista, lo cual ha derivado en impunidad, en corrupción y subdesarrollo. Estos índices son algunos que sustentan esta premisa. Por ejemplo, tenemos el índice de desarrollo humano, en donde Guatemala aparece con 0.663 en 2020, Honduras con 0.634 en 2020 y El Salvador aparece con 0.73. En realidad no hay un cambio notable al comparar los datos de 2018, 2019 y 2020. Y más si consideramos que los tres países se encuentran dentro de una categoría media, según los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otros datos muy ilustrativos son los de Transparencia Internacional. Este gráfico pues, es muy ilustrativo en el sentido de que permite ver que no ha habido un cambio sustancial si lo analizamos de manera individual. Evidentemente hay variaciones, pero a su vez se puede visualizar que el status quo se ha mantenido en los últimos años, ya que no hay mayor variación. Al contrario, lo que se revela es que hay una autosuficiencia estatal de los tres países y esta ha ido en detrimento, dado que durante su mandato las normas se aplicaron con mayor rigor, veracidad y firmeza en cada sistema jurisdiccional. Eso fue lo que se pudo ver o percibir al menos por parte de la ciudadanía y por parte de los operadores de justicia. En cuanto a la siguiente etapa, que viene a ser la determinación de las instituciones, podemos mencionar que han sido estas tres, y algunas analogías y diferencias que podemos mencionar vienen a ser las siguientes. En cuanto a su génesis, podemos ver que en el caso de la CICIG fue un subacuerdo suscrito entre el gobierno de Guatemala y la ONU en 2009. En el caso de la MASI fue con la OEA, y al igual que en la CCS. Pero los aspectos contextuales que nos permiten obtener una imagen panorámica de lo que ha sucedido en nuestra historia vienen a ser los conflictos y la constante inestabilidad, al igual que las elecciones fraudulentas en diferentes periodos. En el caso de la CICIG, podemos mencionar el caso de Guatemala, perdón, podemos mencionar que tenemos un golpe de Estado en 1954, y este fue el que desencadenó el conflicto armado de 1960 a 1966 hasta que se suscribieron los acuerdos de paz. En el caso de la MASI, tenemos desde la década de los 50 hasta la fecha, tenemos 4 golpes de Estado. Y en 2016 no podemos hacer caso omiso a las elecciones que tienen al actual mandatario en el poder. Y en el caso de la CCS, tenemos
el caso del golpe de Estado de 1960 a José María Lemus. En 1972 tenemos el proceso fraudulento que favoreció a Napoleón Duarte. Y en 1979 tenemos el conflicto armado que duró hasta 1992, hasta que se firmaron los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno salvadoreño. La relevancia de estos eventos es debido a que la inestabilidad se relaciona en gran medida con la corrupción y la impunidad. No obstante, también concurren otros factores, como las estructuras de poder en la sociedad. En el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala, existen estructuras de poder conformadas por políticos, por militares y empresarios. Y estas, pues, han venido a afectar, han venido a socavar en todo lo relacionado a la democracia, a la justicia y a la seguridad. Por ejemplo, en Honduras, en menos de una década, se creó una ley para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Y en el periodo siguiente, una ley de secretos. Asimismo, se pueden mencionar otras medidas contradictorias. Evidentemente, las entidades que tenemos aquí hacen énfasis en la corrupción y la impunidad. Casi prácticamente se han enraizado como una simbiosis sistémica. Yo al menos así las concibo. No obstante, la CICIG retrae una gran diferenciación. En sus considerandos hace hincapié en los cuerpos ilegales y aparatos con destinos de seguridad. En la MASI hace referencia a los sucesos recientes con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y el caso de la CICIG hace referencia a la necesidad de una misión de avanzada integrada por especialistas en seguridad. La peculiaridad de la CICIG es que se creó de una manera muy prematura en relación a las otras. Sin embargo, más allá de los protocolos de instauración, el denominador común de estas entidades ha sido la erradicación de la corrupción y la impunidad. Por eso, la etapa que se refiere a las tendencias evolutivas, que era otra de las que nos presenta Mauro Capitelli, he decidido enfatizar en 3 puntos en su naturaleza, siempre en sus considerandos y en sus contenidos o partes dispositivas. Con el tema de los protocolos de instauración, podemos establecer claramente que en el caso de la CICIG y el caso de la MASI, los protocolos relativamente han tenido una instauración legítima y que ha sido legitimada, digamos, en las instancias legislativas. Sin embargo, en el caso de la CICIG, pues ha sido algo distinto. El protocolo se basó en el artículo 168 de su Constitución, en el que se establece que el presidente de la República tiene la facultad de celebrar tratados y convenios internacionales y someterlos posteriormente a la ratificación de la Asamblea. Sin embargo, este último paso tengo entendido que no logró consumarse. Pero sí he podido constatar que existen muchas peticiones por parte de las organizaciones de la sociedad civil para que se ratificara el acuerdo de la CICIG. En cuanto al contenido o parte dispositiva de estos documentos, tanto de los acuerdos como del convenio de la MASI, puedo establecer que muchos de ellos hacen referencia en otros acuerdos, como en el caso de la CICIG, en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en el caso de la MASI, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y el caso de la CICIG viene a ser en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Otro aspecto a destacar es el tema del creyente adhesivo, que en el caso de la CICIG ha sido uno de sus mayores distintivos en relación a la MASI, que solo tiene una característica como dictaminador y como agente técnico. En realidad, y en el tema de la CICIG, tenemos en el anteproyecto que se presentó por parte de las organizaciones de la sociedad civil facultades muy similares a la CICIG y a la MASI. En cuanto a los logros de estas entidades, debemos establecer que a nivel social, la CICIG logró acciones para sensibilizar a la sociedad guatemalteca. Logró auditorías en postulaciones de magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones y del Fiscal General. También muchas reformas obtenidas a través del Poder Legislativo. También tenemos transferencias de capacidades al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Tenemos el Observatorio de Justicia Judicial del Sistema de Justicia Penal. Y tenemos más de 1.200 personas condenadas por actos de corrupción. En el caso de la MASI tenemos acciones y respuestas ante las problemáticas de la corrupción y la impunidad, las cuales fueron exigidas por mucha parte de la ciudadanía. También tenemos las reformas obtenidas a través del Poder Legislativo, donde podemos mencionar la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Política Limpia,
También podemos tener el tema de las transferencias de capacidades al Ministerio Público, a la UFESIC particularmente. También tuvimos lo que fue el Observatorio de Justicia Penal de la MASI. Y asistencia en casos como la Red de Diputados, la Caja Chica de la Dama y el caso Pandora y el proyecto de Aguasarca. Este último es concerniente al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. En el caso de las ICS, pues podemos establecer que se ha brindado conciencia, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil y una mayor coordinación para presentar propuestas ante el Poder Legislativo. También tenemos 25 asistencias ante la Fiscalía General de la República. Tenemos una propuesta del anteproyecto de ley y también tenemos en una serie de intervenciones con la Fiscalía General, lo que ha derivado en diversas investigaciones y allanamientos en diversas dependencias estatales y propuestas de reforma a Código Penal, Código Procesal Penal, también en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de este país. Como reflexión, solo puedo decir que estas entidades nos han llevado a un proceso de resiliencia ante la opresión de las estructuras delictivas que se encuentran enraizadas en los aparatos estatales. Muestra de esto es que hoy estamos aquí. Si no fuese por ese legado, no lo estaríamos. Este legado permite revitalizar nuestro accionar y recordarnos nuestra historia, ya que no debemos ni podemos olvidar a todos los mártires y a todos los centroamericanos que emigran por violencia, por desempleo y por inseguridad. Todos estos productos de la corrupción y la impunidad. Y lo último, el último aporte, es que debemos tener una mayor conciencia y empatía con nuestros gobiernos, con nuestros sectores privados, con nuestras universidades, con nuestras sociedades civiles y acompañamiento estratégico también. Eso es fundamental con los organismos que conforman la gobernanza internacional. Esto es muy importante para que podamos fortalecer nuestros acuerdos bilaterales y multilaterales, los cuales son muy necesarios como fórmula para un desarrollo sostenible. Y esto permitirá un fortalecimiento a nivel democrático, político y judicial. Así que eso es mi participación. Y espero... Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Acortar todo. Lo pudiste resumir bastante bien, pero además fue un gusto que hubieras podido presentarlo también de la manera apropiada. Miren, tenemos ya numerosas preguntas planteadas por nuestros participantes a lo largo de esta ya hora y media que llevamos discutiendo en torno a la lucha contra la impunidad y la corrupción en el Triángulo Norte de América Central. Por lo menos 284 personas, en algún momento 290 personas, hemos estado conectados todo el tiempo para esta discusión. Cecilia, a mí me gustaría plantearle a usted la primera pregunta. Ese observatorio que usted nos describía, descentralizado en todo el territorio hondureño, ¿tuvo momentos en que ejerció crítica respecto a la labor de la MASI? ¿En qué se centraba la crítica si esta llegó a darse? Muchas gracias. Esa posibilidad no se concretó porque el observatorio quedó formalmente constituido hasta el mes de, como mencioné, hasta el mes de octubre del 2019. Y bueno, ya como sabemos ya conocemos cuál fue el desenlace que tuvo la MASI. Justamente en esos últimos meses del 2019 es cuando la OEA estaba negociando la renovación del acuerdo para que la MASI pudiera continuar, y como sabemos en el mes de enero del 2020 el gobierno anunció que terminaba el acuerdo y que no se iba a dar la renovación para la continuidad de la misión. Entonces, el sistema descentralizado de observación quedó constituido formalmente, pero no por esa razón de la salida de la misión, por la decisión del gobierno, el sistema ya no pudo iniciar su trabajo como se esperaba, de acuerdo a los objetivos que se habían planteado. Muchas gracias, Cecilia. Juan, hay una pregunta que nos están planteando en la audiencia y tiene que ver con qué mecanismos podrían seguirse para fortalecer a las instituciones de justicia y buscar una mejor lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Yo sé que es una pregunta que parece demasiado amplia, pero ¿podrías ofrecer una o dos aproximaciones respecto a este tema?
Yo creo que es fundamental un compromiso político y también un compromiso por parte de los funcionarios. Aquí son dos elementos que creo que hay que diferenciar. Un funcionario público no es lo mismo que un político. Y a veces tiende a pasar eso, que tal vez un funcionario público tiene interés en investigar, pero necesita de aquellos elementos que están en la norma de la ley. Y estas derivan de todos aquellos instrumentos que se ratifican a través del Congreso o de la Asamblea o del Parlamento. Entonces yo creo que ahí es cuando hay que buscar puntos de encuentro, porque en Honduras suele suceder que existen muchos operadores de justicia que tienen el deseo de ir en contra de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, a veces no tienen todos los instrumentos, ya sea técnicos, logísticos, e incluso la misma normativa. Se aprobó un nuevo código penal en Honduras y se le llama el Código de la Impunidad. Entonces, a eso me refiero con este asunto. Creo que ahí es cuando hay que ponernos de acuerdo, tanto el sector político como el sector administrativo. Es la única forma de lograrlo. Otras alternativas serían crear planes estratégicos entre todas las instituciones, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, ya que ellos son muy importantes para nosotros. Hay muchas organizaciones que están en los departamentos, en los municipios, pero necesitan apoyo, necesitan orientación. Y esto solo se puede brindar a través de las instancias o a través de las instituciones más especializadas, ya sea Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Nacional. Tenemos incluso un Consejo de Defensa y Seguridad presidido por el presidente. Entonces ahí es cuando han de tomar medidas para incorporar a todos estos grupos que actualmente se encuentran abandonados. En Honduras así se siente la ciudadanía, se siente abandonada por el Estado. Ya los intereses no son colectivos y no persiguen el bien común. Al menos yo como hondureño así me siento. Muchas gracias Juan Carlos. Andy, ¿querrías abundar sobre esta pregunta que se plantea? ¿Qué puede hacerse en este momento para fortalecer la lucha contra la corrupción y abatir la impunidad en nuestra región, específicamente en Guatemala? ¿Ves alguna ruta para tomar? La situación guatemalteca es sumamente compleja, con una alianza de gobierno que no parece favorecer exactamente la lucha contra la impunidad y la corrupción. Sí, Juan Luis, efectivamente, pero déjame decirte que en términos generales creo que es, y lo que voy a decir tampoco es muy halagüeño. Creo que es un mal compartido. Creo que es un mal compartido en nuestra región, en la región centroamericana. Y no me dejarán mentir mis colegas. El caso de Berta Cáceres, por ejemplo, en Honduras. Pero también tenemos casos que UDFEWA en Guatemala ha documentado ampliamente sobre esta persecución que se tiene, sobre esta criminalización y sobre los asesinatos que se tiene a personas que son críticas, ¿verdad? Y que reclaman derechos. Yo sí veo que hay algunas alternativas que se pueden empezar a gestar desde estos espacios de sociedad civil y que pueden empezar a abrir oportunidades de que las personas empiecen a comprender, y creo que eso es muy importante, por lo menos para el caso guatemalteco, que empiecen a comprender que no es una cuestión de ideologías como se ha tratado de vender. Yo creo que hay que enfrentar esa narrativa que en Guatemala se ha afincado sobre esta polaridad de izquierda a derecha, cuando lo que tenemos que dejar en total claridad y sobre la palestra social es que esto es una lucha más burda que esto, que no es ya una cuestión como hacía referencia Juan Murillo en su presentación, cuando nos hacía la reflexión de que en la región hemos sufrido todos, de alguna manera, conflictos armados internos y una serie de golpes de Estado. No es solamente esto, Juan Luis, es un tema burdo de cleptocracia, es de buscar un beneficio económico por parte de las élites a las que hice yo relación en mi presentación.
por ejemplo, por parte de las élites económicas, por ejemplo, por las élites políticas o por el estamento militar que también se ha visto beneficiado. Andy, ahí hay una pregunta que creo que encaja exactamente con lo que estás diciendo y después quisiera planteársela a Cecilia después de escuchar tu respuesta. La pregunta de nuestra audiencia tiene que ver con, desde tu punto de vista, ¿cómo reaccionaron las organizaciones empresariales, las élites económicas de estas tres sociedades, la guatemalteca, salvadoreña y hondureña, a este esfuerzo? Háblanos primero, por favor, y después preguntémosle a Cecilia qué pudo observar ella al respecto. Gracias, gracias Juan Luis. Pues definitivamente incluso hacer alianzas que eran impensables, así te lo planteo, alianzas que nos parecen un poco salidas de novela y una búsqueda de un reposicionamiento conservador a ultranza que pudiera ejercer la defensa de lo que ellos consideran sus legítimos intereses y que incluso se atreven a ubicar en un punto equidistante de la historia de cada uno de nuestros países. No es posible para ellos dos cosas fundamentales que en el caso guatemalteco fueron definidas por el parteaguas que fue CICIG. No es posible para ellos que se les aplique la ley al igual que al común. Primer elemento. Y segundo elemento, tampoco era posible que hubiera una afectación directa a la forma en que venían realizando negocios en nuestro país, en nuestros países en términos generales, muy acostumbrados al ejercicio monopólico. Y en este sentido, las afectaciones que pudieron significar las investigaciones llevadas a cabo, las denuncias que se han señalado, que se han presentado, eso es algo que no perdonan y que están tan cohesionados en ese punto, la mayoría, que no todos, pero la mayoría, que ha impedido que desde este sector, desde el sector agroindustrial de nuestros países, pueda haber tan siquiera la sana discusión de si es necesario una mejora en el combate a corrupción e impunidad para que ellos mismos mejoren económicamente. Porque hoy por hoy, en el caso guatemalteco al menos, el país se sostiene, Juan Luis, honestamente y en gran medida por las remesas de nuestros coetáneos que se han tenido que ir fuera del mismo. Y entonces, cerca del 14% del Producto Interno Bruto, eso es lo que representa el aporte anual de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Más de alrededor de 3 millones de guatemaltecos, fíjate, allá en el país del norte. Y entonces, lo que yo cuestiono es este reposicionamiento que hemos podido atestiguar y ojo, incluso lo celebran, Juan Luis, lo celebran que ya no hayan voces críticas o que se tengan que callar esas voces y celebran, por ejemplo, los procesos de criminalización de la protesta social y celebran, peor aún, cuando suceden casos, y ahorita menciono rápidamente el incidente del caso nefasto del mal llamado hogar seguro, por ejemplo. Hasta eso fue celebrado en el caso guatemalteco en 2017 por estos sectores. Andy está hablando de un incidente espantoso que ocurrió hace 3 años en Guatemala, que fue el incendio adentro de un hogar del sistema de hogares de acogida a niños en riesgo del estado guatemalteco. 42 niñas murieron quemadas en ese incendio. Y que es una responsabilidad del Estado y sin embargo muchos sectores, particularmente del sector privado, pues o se callaron o incluso alguno que otro se atrevió a decir alguna infamia. En ese orden de cosas, Juan Luis, entonces tenemos una posición casi que infranqueable, me atrevo yo a afirmar, para el caso guatemalteco, en cuanto a ese conservadurismo que linda casi al extremo más lejano de un pensamiento de derechas. Hay una revitalización y un revisionismo histórico incluso que apunta a que las grandes masacres ocurridas, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, hay algunos que las niegan y hay otros incluso que las justifican. En ese orden, Andy,
hay un reposicionamiento. Yo ahí lo dejo, Juan Luis, para la siguiente participación. Gracias. Cecilia, le está preguntando de manera directa, ¿cómo fue la relación con el sector privado en Honduras? ¿Y cuál fue la percepción que se construyó desde la Maqui hacia el sector privado y viceversa? Bueno, yo diría que era una situación que tenía matices diferenciados en el sentido de que había parte del sector empresarial de Honduras que mantenía una posición de escepticismo y de no colaborar tan abiertamente con las actividades de la misión. Pero por otro lado, puedo poner el caso de la Cámara de Industrias de Cortés, la Cámara de Industrias y Comercio de Cortés, que era un actor sumamente abierto y más bien con una posición de acompañar el trabajo de la MASI, de acompañar el trabajo del observatorio, y participaban de lleno en muchas de las actividades que se hicieron a lo largo por lo menos del tiempo en que a mí me correspondió estar en Honduras al frente del observatorio. Eso fue entre septiembre del 2018 hasta finales del 2019. Con representantes del COEP, que es la entidad gremial de mayor peso en Honduras, siempre fueron muy atentos y muy abiertos para recibirnos y por lo menos escuchar los planteamientos de la labor que iba a desarrollar el observatorio, pero a la hora de participar presencialmente en las actividades que llevó a cabo el observatorio, que fueron bastantes a lo largo del 2019, ya no fue posible contar con la presencia de representantes del COEP. Creo que tiene que ver con la polarización de sociedades como las del Triángulo Norte, donde claramente hay actores que respecto a este tipo de temas, como al combate a la corrupción, van a estar midiendo cómo les afecta o hasta dónde pueden llegar las investigaciones o la judicialización de casos de una misión como la MASI. Entonces, en ese sentido, esa sería la cuestión. Había posiciones diferenciadas en el sector privado de Honduras, tanto con respecto a la labor de la misión como también al mismo observatorio. Muchas gracias, Cecilia. Muy clara la respuesta. Había posiciones diferenciadas en el sector privado. Nos menciona especialmente como positivo este caso de la Cámara de Industria y Comercio en Cortés, pero nos dice también que se sufrió un proceso de polarización que hizo que luego la cúpula del sector privado hondureño se alejara del esfuerzo. Juan Carlos, nos están pidiendo algo que no hemos hecho hasta ahora y tenés muy poco tiempo para hacerlo porque yo después voy a querer pasar por los otros dos panelistas ya para cerrar esta conversación. Tenemos una gran audiencia todavía con nosotros, 276 personas nos están acompañando ya durante 2 horas prácticamente. Juan Carlos, críticas a los 3 esfuerzos. Si vos pudieras hacer un top 3 de las críticas, tanto a CICIG como a CICIES, como a la MASI, ¿cuáles serían esas críticas? ¿Qué crees que debemos aprender para no repetir? Pues, en realidad creo que tal vez más acompañamiento de parte de todos los sectores de cada sociedad. Eso creo que es fundamental. Pero aparte de esto, creo que existe mucha doctrina sobre pluralismo jurídico que se aplica en otros países. El pluralismo jurídico básicamente va en contra del contrato social que hay en cada país. Sin embargo, atrae muchos beneficios para diferentes sectores, incluso para los grupos étnicos. Entonces, al final no podemos tener o presentar ese matiz sobre soberanía, sobre la injerencia extranjera, que es negativo cuando se aplica ya en otros países. Incluso podemos mencionar el caso de España, que tenemos el caso de Gibraltar, me parece, que viene a ser una ciudad inglesa dentro del territorio Español. Español, correcto, y al final aplican muchas de sus normativas
de ese país dentro de España. Entonces, al final, el derecho pues, es cambiante y evoluciona. Entonces, a veces hay ciertos sectores que tienen ese recelo sobre este tipo de entidades. Yo creo que todavía estamos a tiempo de llegar a acuerdos para instaurar tal vez comisiones técnicas muy similares a estas entidades. Andy, te pediría, muchas gracias Juan Carlos. Andy, te pediría que así en cosa de 40 segundos nos digas qué críticas le haces al esfuerzo que se desarrolló en la CICIG, que crees que pudieron haber mejorado los resultados que se obtuvieron. Número uno, reconocer por parte de las personas que vinieron de fuera que habían capacidades instaladas ya en sus contrapartes guatemaltecas. Número dos, la necesidad imperativa de plantearse una adecuada estrategia a todo nivel, tanto administrativo como de litigio, que pudiera ver más allá del corto plazo. Y número tres, una pertinente estrategia de comunicación que no se logró gestar y que no pasaba por ejemplo, hacer conferencias de prensa. No me refiero a eso, ¿verdad? Entonces, creo que esos 3 puntos son cuestiones que nos quedaron a deber y que deberíamos de aprender un poco al respecto. Gracias. Muy valioso, gracias Andy. Cecilia, le corresponde a usted cerrar este evento. Si usted tuviera que hacer críticas sobre el esfuerzo de lucha contra la impunidad y la corrupción en América Central, en concreto en Honduras, ¿cuáles serían las 3 críticas fundamentales que haría? Bueno, en primer lugar, creo que con respecto a mi propia intervención, el tema de la cultura política en este momento debería ser de prioridad fundamental para los países del Triángulo Norte, reforzarlo, porque no hay tanta claridad acerca de las posibilidades y los derechos que pueden ejercer los ciudadanos, por un lado, y por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y de todo el poder que tienen en sus manos a través del voto para seleccionar los mejores gobiernos y de alguna manera desde ahí, desde la toma de decisiones de las instituciones democráticas, detener el avance de la corrupción y la impunidad. Por otro lado, me parece que las propias organizaciones de la sociedad civil en los 3 países deberían de continuar trabajando con mayor determinación. Yo, a pesar de la desesperanza y la frustración que produce el desenlace de estas misiones, sin embargo, estoy segura de que la semilla que se plantaron, especialmente en los casos de la CICIG en Guatemala y la MASI en Honduras, quedó ahí y que con una mayor determinación y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, esta semilla va a crecer y pueden hacer una diferencia para que la democracia y el Estado de Derecho en sus países se rescate y se fortalezca. Y por último, en el caso del sistema de justicia, el sistema de justicia como ha quedado en evidencia en estas presentaciones y por todos los informes que se vienen produciendo por organismos especializados, sigue teniendo muchas fragilidades y sobre todo el tema de la independencia de la justicia. Creo que es donde la cooperación internacional y el plan Biden que viene ahora para Centroamérica tienen que enfocar sus esfuerzos. La diferencia para recobrar el Estado de Derecho y fortalecer la democracia está en que los sistemas judiciales se fortalezcan, sigan trabajando con transparencia y recobren también su independencia. Cecilia, muchas gracias por esas palabras que son críticas, pero también esperanzadoras para cerrar este primer evento del Congreso Latinoamericano de lucha contra la corrupción y de medidas de prevención de esa corrupción también, y por supuesto el esfuerzo es por abatir la impunidad. Gracias a Cecilia Cortés por acompañarnos, gracias a Juan Carlos Murillo también, gracias a Andy Yabaloa. Por favor, a todas las personas que están con nosotros, sepan que a las 2 de la tarde estamos de vuelta, hora de Centroamérica, para discutir con quienes en este momento tienen sobre sus hombros
el esfuerzo de llevar adelante todavía desde las instancias nacionales la lucha contra la impunidad y la corrupción. Un saludo para todos y cerramos así esta primera sesión del Congreso. Muy amables. Gracias de nuevo, Juan Luis.